región de los lagos, tengan ustedes muy buenas noches. Nuestro programa Diálogo Regional llega a ustedes los días miércoles a las 21:30 horas a todos los canales integrantes de la red televisiva de 10ª Televisión Regional, integrada por señal 55 Telefónica del Sur, canal 2 BTR para señal de TV Cable, lo mismo para señal 52 y Net América para la ciudad de Ancud, y señal abierta canal 8 para la ciudad de Castro y alrededores. A todos ustedes, amigos, un gran saludo desde estas tierras ancuditanas. Y también para nuestra tierra, a través de señal abierta canal 9, por supuesto, llegamos a los sectores rurales principalmente, y a todos ustedes, amigos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Hemos dicho siempre, nuestro programa está objetivado en tratar de informar respecto de nuestra realidad, la realidad local, provincial, regional y nacional en la medida de lo posible. Pues bien, nosotros en Chiloé tenemos una realidad histórica, se puede decir, que ha venido golpeando en cierta medida el desarrollo familiar. Me refiero a la agricultura y el desarrollo evolutivo que ha tenido a través de estos últimos años, producto de la introducción de la salmonicultura principalmente, y en cómo han ido cambiando todos los matices laborales que han permitido que la gente de los sectores rurales adquiera otro tipo de expertise, otro tipo de conocimientos, y que ha obligado prácticamente a que abandonen los campos. Y vamos a conversar con el invitado que traemos en esta noche, quien es agricultor y además es médico veterinario. No sé, a lo mejor Manuel Cárcamo Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, podamos compartir diferentes ideas y matices respecto del tema planteado. Bienvenido, Manuel. Don Francisco, buenas noches, gracias por estar aquí, agradezco su invitación y bueno, estamos aquí llanos para desarrollar un tema que es interesante para todos, así que le agradezco una vez más a todos los que nos están viendo y vemos qué podemos aportar. Ok, y está en este lugar, estimado Manuel, porque usted es un gran hablador. Podríamos decir que matiza de muy buena forma todas las ideas y el conocimiento que tiene y lo expresa de una manera gloriosa e interesante de escuchar. Así que gracias. Doble mérito para estar en este lugar. Gracias. Entrando en materia, estimado Manuel, conversábamos fuera de cámara respecto de la influencia que tuvo la salmonicultura en los sectores rurales de Chiloé, en cuanto se hizo una alternativa laboral para la gente de los sectores rurales. ¿Qué motivó a la gente de los sectores rurales a abandonar los campos e irse a trabajar a estas empresas? Bueno, yo me remitiría hace 20 años atrás, como le contaba, tuve la suerte de trabajar en un programa de transferencia en Kemchi, hace 20 años atrás, cuando de una manera incipiente empezó la industria del salmón, específicamente en el sector de Aucar. Llegó una empresa que se llamaba Salmones Aucar. Hay un punto de inflexión ahí porque antes de la venida, de la instalación de esta empresa, nosotros tendríamos un multimódulo de 72 agricultores con el plan de transferencia tecnológica que dependía de INDAP. Teníamos excelente convocatoria, reuniones grupales, asistencia técnica, y la gente había enganchado bien con el programa de transferencia. El promedio de la gente que atendíamos era de 52, 55 años y los hijos de estos agricultores, pequeños agricultores. Pues bien, llegó la industria salmonera y la gente joven dejó de encontrarle atractivo a su campo. ¿Por qué? Por un incentivo económico que, si no era un tremendo incentivo, no dejaba de ser dinero seguro a fin de mes. Entonces hubo una migración del campo a la salmonera. Eso se reflejó en muchas cosas. Y en el caso personal, la empresa quebró, porque ya la asistencia a reuniones no fue la misma y el desinterés que se vio fue serio. No fue atractivo seguir en un programa de transferencia que apuntaba a potenciar la producción agrícola de sus campos. La gente lisa y llanamente pensó que ganaba 250 mil pesos
y era más atractivo recibir ese dinero al mes trabajando 8 horas al día que estar 10 o 12 horas al día los 30 días del mes y no tener un sueldo a fin de mes. Yo creo que ese fue un cambio tremendo en la conducta del chilote. Yo lo viví en primera persona, fuimos afectados todos los de la empresa, porque como le digo, la empresa que era el sostén de muchos colegas míos, otros técnicos, otros veterinarios, y no solo una empresa, en Kemche funcionaban 3 estudios agrarios, Apache y Agraria, y desaparecieron. Y cada una de ellas tenía multimódulo de 72 agricultores, 216 y 216 por 3. O sea, estamos hablando de casi 400 familias campesinas que al paso del tiempo nos dimos cuenta que quedaron en la indefensión, porque la gente joven emigró del campo a la salmonera, como dije anteriormente, y los viejitos se quedaron a cargo del campo. Y obviamente fueron sucumbiendo a medida que pasa el tiempo. Exacto, porque retomo, promedio de edad 50 años. Claro. O sea, la gente que quedó trabajando en el campo tenía 50, 60 años, o sea, gente adulta. ¿Podríamos decir con eso, Manuel, que a lo mejor el modelo en que se venía desarrollando la agricultura en Chiloé no tenía sustentabilidad en el tiempo? Hay un libro muy, muy bonito que habla de la autarquía del agricultor chilote. ¿Qué significa autarquía? Es la capacidad de generar sus propios recursos. Entonces, en una pequeña escala yo siempre pensé que eso era muy bueno, porque usted debe conocer agricultores que son buzos, son mariscadores, trabajadores forestales, Claro. Trabajan la tierra, son autosustentables, pero en pequeña escala. Claro. Lo que se pretendía era que el esfuerzo que ellos ponían en producir sea un poco más masivo, mayor escala, y poder vender. Entonces esa era la manera de que encuentren atractivo seguir trabajando su campo. El problema fue que lo que hasta ese entonces era una ventaja, la autarquía, ser capaz de ellos producir todo, casi todo en realidad, fue una tremenda desventaja, porque El modelo económico no lo permitía. no permite. Nosotros fuimos los primeros en crear un poder comprador de ajo, pero poder comprador de ajo, no 10 kilos. Claro. Se trajo un experto de la Universidad Austral, el señor Aljaro, me acuerdo, que cobró una millonada, pero el tipo tenía muchos contactos, estamos hablando en el extranjero. Ese año todas las unidades de manejo estaban destinadas a producir ajo blanco canadiense, el ajo chilote. Y todo el mundo, a todo el mundo le gustó. El problema es que como están acostumbrados a producir de todo un poquito, al momento de nosotros empezar a producir semillas, pero en cantidades, no dimos abasto. Llegaban pedidos, por ejemplo, de 1000 kilos de semillas. Y yo tenía agricultores que el más grande no llegaba a los 100 kilos. Entonces ahí igual tambaleamos. Ahora hay que hacerse cargo de algunas cosas. El diagnóstico que hicimos no fue el mejor tampoco. Estamos hablando de 20 años atrás. Computadores no había que hacerlo todo a mano. El tema de las encuestas, no es fácil llegar a preguntar a un agricultor cuánto produces, cuánto podrías producir y qué te gustaría hacer. Claro. No es tan fácil. Entonces, claro, como dice usted, el modelo económico que se quiso implementar, no estuvimos preparados para adecuarlo. Los tiempos eran distintos. De hecho, el otro día un amigo también habló conmigo y me dijo que necesitaba comprar 1000 kilos de semillas. Y traté de averiguar y seguimos sin encontrar 1000 kilos de semillas. Entonces, ese es el drama que tenemos, ese. Manuel, porque resulta que podríamos echarle la culpa al minifundio que tenemos. claro, Podría ser ese uno de los limitantes, o bien que el modelo económico no permite la existencia de las cooperativas. O son muy pocas las cooperativas que se han logrado formar y consolidar en el tiempo. En ese tiempo también se potenció mucho el asunto de las cooperativas, pero donde hay más de 2 o 3 siempre se producen roces. El más claro ejemplo fue la quesería rural que hubo en Montemar, gestionada por la Apache, la empresa que yo trabajaba, financiada por INDAP, una quesería rural en aquellos años.
Era muy buen negocio. Sí. ¿Ya? Asesorado también por un tipo que sabía mucho de queso. Estaba la idea, estaba el material, estaba la industria, estaban los proveedores. Teníamos encuestas, 10 o 12 productores que tenían sobre 30 bovinos. Problema que nadie preguntó qué tipo de bovinos. O sea, pues si yo tengo 10 toros, no van a producir leche. Entonces, ese tipo de detalles se les fue, porque fue una empresa externa que lo hizo. Entonces tampoco, o sea, yo lo que habría hecho es al que estaba ahí, a la gente de terreno, haberle preguntado. Pero como estas cosas son y funcionan así, vino gente externa a hacer las encuestas. Comprenderá usted que un agricultor de 50, 60 años, que a mí ya me conocía porque yo trabajé 5 o 6 temporadas con ellos, podía hablar algo. Pero con alguien extraño que lo llegue a preguntar, y en el tenor de una conversación que es casi muy formal para lo que están habituados ellos, no. ¿Cuántos bovinos tiene? 20. ¿Cuántos bovinos? 25. Entonces la suma era, no, había una cantidad de bovinos tremenda, aquí daba para 2, 3 queserías. Problema que nadie se preocupó de que los bovinos eran machos. Claro, ese fue un detalle. Sí. De hecho, la quesera quebró creo que al año. Yeah. Y era tanto que teníamos que comprarle leche a la Chilolac. O sea, y una inversión de millones de millones. Yo no he ido, pero está en Montemar, donde hay un puente a mano izquierda. Sí. Estaba preciosa cuando yo fui. No he ido hace mucho tiempo porque la verdad que me deprimo más que me alegro, así que no. Pero ese tipo de cosas fue. Yo creo que nos faltó un poco de diagnosticar mejor. Claro. Las ideas eran buenas. Y el papel, como dijo alguien, lo aguanta todo. Pero ¿y había dinero en ese tiempo para introducir en los sectores rurales? Sí. Ahora los tiempos cambian y cambian mucho, eso yo siempre lo cuento como anécdota. Uno de los últimos años que yo trabajé, llegó un plan de reforestación campesina, pero lo mejor de lo mejor era sembrar eucaliptus. Entonces, al agricultor se le dan 1500 plantas por hectárea, el cerco, el abono, se le hacía un pequeño curso de cómo sembrar, se iban a dejar las plantas al terreno, o sea, llenemos la isla de eucaliptos. Y miren lo que quedamos hoy con los eucaliptos. Entonces uno mira un poquito para atrás y se da cuenta de cómo nos pisamos la cola en muchas cosas. Y cuando nos preguntamos por qué las cosas no resultan, es porque a veces las hacemos de manera apresurada. O que no hay una política del gobierno establecida y dirigida, ¿cierto?, a provocar el desarrollo de un territorio. O sea, no hay planificación. Eso es, definitivamente, claro. Eso es porque yo no puedo pretender hacer una planificación en 2, 3 años. Yo tengo que mirar más a futuro. Claro. O sea, yo me acuerdo en Kimchi, en Aucar Alto, por ejemplo, el campo de los señores Vidal, que acortábamos terreno por un sitio baldío, ¿eh? Entonces uno caminaba y se hundía hasta la rodilla. Y yo le preguntaba, ¿y esto qué es? No, dijo, este terreno no sirve para nada, son como 15 hectáreas de algo que se llamaba pompón. En aquellos años, cuando el pompón, Sphagnum mus, no lo compraba nadie. O sea, era un terreno que estaba baldío, botado, no servía para nada. Hace 20 años el pompón no lo conocían. Claro. Creo que no queda una hebra de pompón. Y eran 15 hectáreas. Entonces, habían muchas cosas que hacer, poco tiempo para hacerla, y fue mucha la presión también. Yo me acuerdo que se cambiaba de estrategia de acuerdo al jefe de área que llegaba. Yo en 5 temporadas conocí 3 jefes de área. No voy a dar nombres por razones obvias, pero cada uno tenía un norte. Una visión distinta. Exacto. Entonces, si yo estaba produciendo leche con el primero, que era un colega, que nos encantaba producir leche, después llegó un señor agrónomo, que empezó con los ajos. Entonces, todo el trabajo para atrás. El problema es que la gente bien susceptible, o sea... No, además que la inversión en el campo no es a corto plazo, o sea, siempre es para desarrollar un área, tiene que ser más a largo plazo. Tiene que haber una planificación territorial de mayor envergadura. 5 años, mínimo. Porque, mínimo. Por ejemplo, los 2 primeros años nosotros pretendíamos producir semillas para replicar semillas con los agricultores, para que al tercer, cuarto año ellos tengan su semillero y ellos puedan vender semillas. La idea fue brillante, pero nos dieron 3 años nomás. O sea, quedamos en la mitad del proyecto. Entonces, eso también
hizo que la gente pierda un poco la fe. Y cuando la gente pierde la fe, sobre todo la gente de campo, no. Perdieron la confianza, no, imposible. Fue apoteósico. Entonces, daba para mucho, había un potencial tremendo. El clima que hay en Kemchi, las papas, también hicimos un experimento con papas primerizas, papas que en diciembre ya estaban listas para cosechar. Se acabó el dinero, acabó el financiamiento y ahí quedaron las papas. Ni yo supe qué pasó con las papas. Entonces imagínense, no, fue terrible. Es que hay una muestra muy evidente que el Estado ha sido inoperante en conservar una agricultura que es muy precaria, ¿cierto?, a este nivel de productividad acá en Chiloé, con todas las variables en contra que tenemos, que es los minifundios, que los terrenos son irregulares, que no existe capacitación de parte de la gente de lograr entender cuál es el terreno más productivo que él mismo posee. No hay una orientación del Estado en ese sentido. ¿Qué puede hacer un agricultor que lamentablemente, y esto no es peyorativo, tiene segundo, tercero básico o quinto básico, como dicen los amigos, con cueva? Con cueva. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma esa persona puede proyectarse como agricultor sustentable a futuro? ¿De qué forma? Si no hay una política pública establecida. Claro, o sea, ahí yo volvería con el sistema antiguo y tradicional de la asistencia técnica, que en los tiempos que yo trabajé era muy buena. Ahora yo me acuerdo cuando yo era niño, hartos años atrás, y está don Rafael Cerda, me acuerdo, y otro caballero que era técnico agrícola, salían al campo, hacían cursos de enfermería de ganado. Mi padre hizo uno, mi abuelo, en el sector de Huaún, y esas cosas funcionaban. Entonces, si funcionó hace 30, 40 años, yo creo que habría que pulirlo un poquito más. ¿Y por qué no podrían funcionar ahora? Y controlarlo mejor. Obviamente, tenemos muchas herramientas. Yo me acuerdo que en Kemchi, por ejemplo, con mi amigo Cabello, don Carlos Cabello, hicimos una una reunión técnica y teníamos que contratar un veterinario foráneo, digamos, y fue Carlos Cabello, y fue la primera vez que mucha gente en sectores rurales bien alejados vieron un televisor fuera de la casa, pues, y en colores. Claro. Llevamos un generador, causó una sensación, pero yo no sé si alguien se dedicó a tomarle el sentido a la charla de Carlos, pero estaban fascinados con ellos se veían, porque igual se hacía un paneo con las cámaras y se veían ellos, fue espectacular. Yo creo que los que estén vivos todavía se acuerdan. Entonces, a lo que voy, costaba tanto llevar un generador para tener electricidad en una sede y montar un pequeño programa, mostrar las imágenes de ellos mismos trabajando. Yo tengo unas fotos preciosas de eso, ¿eh? Y fotos todavía con rollos. Y ahora, imagínense, un teléfono puede sacar, no sé, 500 fotos, puede grabar un video. Nosotros nada. Nosotros éramos del tiempo de máquina de escribir y fotocopia. Claro. Entonces, se trataron de hacer muchas cosas. No se pudo, porque la verdad que no pudimos. Y no se nos permitió también en cierta medida. Ahora bien, con los recursos económicos y tecnológicos que hay ahora, yo creo que yo haría la prueba, de verdad. Si yo pudiera, yo haría la prueba. Un Estado mejor controlado con los recursos tecnológicos actuales podría ser mucho más eficiente de lo que muchas veces son las empresas privadas. En eso corregimos que a lo mejor existe la probabilidad, ¿cierto?, de desarrollar una política pública que no sea solamente dependiente de una empresa privada. Claro, si todo pasa por el control. Estamos hablando de tecnificar mejoras. Exacto. Ahora yo me acuerdo que en aquellos años se evaluaba el trabajo del equipo técnico por la cantidad de firmas, lo que quiere decir la gente que iba a una reunión. Claro. Entonces eso tampoco era muy cuerdo, porque por ejemplo, ¿quién evalúa lo que el caballero aprendió? Claro. Sí. Nunca se evaluó eso. Entonces hay gente que, de hecho yo encuentro todavía agricultores de Kemchi, hola Manuel, hola amigo, bien, y preguntan, se acuerdan, y hay pequeñas cosas que funcionaron. En el momento fueron cosas pequeñas, claro. Pero si han pasado 20 años y la gente lo sigue haciendo, quiere decir que sí, dio resultados. Claro. Entonces yo soy un convencido que cuando uno quiere casi todo se puede.
pero tiene que, como dice usted, haber un control, Sí. planificar. No pretendamos cambiar la estructura productiva de un agricultor en Pero 2 sí oriental. años. Claro. Por ejemplo, mire, usted va ahora acá por las calles de Ancud, lleno de gente vendiendo sus cositas en la calle. Sí. Lindas hortalizas, lindas zanahorias, lindas lechugas. Genial, hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el problema? Estamos enseñando a producir, pero no hemos sido capaces de lograr un poder comprador, para que la gente no tenga que venir con sus lechugas en la mañana Y se y a las arruine 6 la de la, calle. exacto, Claro. y a las 6 de la tarde tiene que llevarse sus lechugas porque no las vendió. Sí. ¿Quién va a consumir tanta lechuga acá? Distinto sería, no estoy hablando tampoco de hacer un frigorífico, estamos hablando de una cantidad de dinero tremenda. Pero si vamos a producir, organicemos, poder pues, comprar. veamos dónde vamos a entregar lo que producimos. Sí. Porque si yo le digo a usted, produce todas las lechugas que puedas, y usted me va a decir ya, ¿y? ¿Dónde lo vendemos? Sí. Hay Porque- una experiencia que se está haciendo aquí en Alquilar, Camino Alquilar Doca. Hay una persona que vino de fuera que hizo un gigantesco invernadero Ya. y está entregando a supermercados lo que él produce. Entonces es como un emprendimiento particular, privado, que está dándole resultados en alguna medida. Pero si tú comparas la situación, estamos viendo la realidad que tú mismo mencionabas en las calles. Hay gente que está produciendo hortalizas, ¿cierto?, a menor escala, Ujú. pero están desorientados. Están muy desorientados, no tienen dónde recurrir en este caso para poder mejorar ese tipo de emprendimiento, de negocio. Claro, porque distinto sería y muy atractivo sería para alguien que está produciendo y produce bien y se esfuerza, se levanta, riega, hizo su invernadero, consiguió sus semillas, lava la lechuga, la trae. Producir bien y vender bien. Claro. Pero eso de producir y no tener dónde vender es complicado. O sea, yo creo que es muy importante enseñar a producir con normas, ¿cierto?, de calibres, tamaño, riego, sin uso de pesticidas, todo lo que, porque esa palabra de orgánico aquí está más manoseada que, o sea, todo el mundo es productor orgánico y nadie tiene idea de lo que es un productor orgánico. Sí. Mucho tiempo atrás se ventiló el sello verde. ¿Qué cosa es un sello verde? Complicadísimo. Productores orgánicos. Entonces, es un plus. Claro. No nos olvidemos que somos una isla. La isla de Chiloé, aparte de la condición geográfica de isla, también es considerada una isla sanitaria. Ese es un plus. O sea, si nosotros tuviéramos una gran producción y un contacto que pesque la producción y la lleve rotulado con productos Denominación de verdes, origen. denominación de origen de la isla de Chiloé. El nombre Isla de Chiloé vende. Sí. Usted pone cualquier producto que diga de Chiloé, se vende en el norte. ¿Quién es o quiénes son los que tienen que hacerlo? Esa es la gran pregunta, la incertidumbre. No se puede, es tan difícil, no han querido, no han sabido. Yo creo que todos los que alguna vez trabajamos en esto quedamos con esa incertidumbre, que Muy nos bien. faltó algo y fue lo más importante. Yo no puedo producir, perdón, no puedo decir produce, yo te enseño, yo te apoyo, yo te ayudo, pero no te voy a enseñar a vender, po. No tiene sentido. Entonces volvemos a lo mismo. Si es tan simple como decir que el agricultor se desenamoró de su campo, no todos, pero la gran mayoría, porque ya no es atractivo, Y es sobre mejor. todo los jóvenes. Que no- Claro, no, o sea, hablemos de gente, yo diría que gente de 25, 30 años, hubo como que volvieron algunos pocos, pero no es la agricultura que había hace 20 años atrás, donde uno conocía al bisabuelo, al abuelo, al papá, al hijo. Siguiendo una tradición. Exacto, prácticamente, una tremenda tradición. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo, pues, amigo, lo de la autarquía, que en un momento fue lo que nos blindó. Lo hacía el agricultor, sembraba trigo, papas, avena, tenía pollos, cerdos, caballos, lo hacía todo, trabajador forestal, trabajador de mar, pero no supimos nosotros intervenir, que nosotros hablemos de los que tuvimos alguna injerencia en planificar la vida y la forma de hacer las cosas, Claro. porque siempre lo tratamos de hacer pensando en el bien mayor que era de ellos.
pero no lo supimos hacer, faltó expertise, faltó dinero, pero yo soy un convencido que todavía se puede. Si tenemos la materia prima, hombre, si uno sale a la calle y ve que la gente está contenta con sus cositas, hay cosas lindas. Sí. Ahora deberíamos ser capaces también de darle un lugar físico, ¿cierto? Para que lleguen, ¿no? O sea, y eso no es una crítica a nadie, yo no estoy criticando a nadie, sino es lo que humildemente yo pienso. Sí. ¿Se ve pintoresco? Sí, se ve pintoresco. No sé si será tan Pero bueno. también es molesto e inhumano, porque si estamos hablando de las condiciones climatológicas que tenemos acá en Chiloé y estas personas que tienen que venir a vender sus productos a un lugar totalmente inhóspito, Uh-huh. perdóname, pero no es digno para ellos. Y yo creo que sí, efectivamente, si la verdad hay que decirla. Sí. Depende de las autoridades que tenemos y depende de ellos hacer el mejor lugar para que estas personas puedan efectivamente, dignamente vender sus productos. Mercado ya no da abasto, feria no da abasto. Entonces, ¿qué está pasando en Ancud? ¿Qué está pasando en la mayoría de las ciudades que nos estamos llenando de comercio ambulante, de comercio precario, que hay una cesantía disfrazada, que el INE, ¿cierto?, entrega una fantástica cifra y que efectivamente no está reflejando lo que está pasando en la sociedad? ¿Por qué? Estamos volviendo al mismo fenómeno otra vez. ¿Es solamente la salmonicultura la responsable de lo que está pasando en los sectores rurales? Es complicado. Yo, por ejemplo, al momento de hablar de los salmones, igual uno no puede desconocer que en los últimos 30 años la industria del salmón ha mantenido a flote la isla. Sí. Nos guste o no, eso es así. Ancud nunca tuvo salmones, ¿cierto? Porque Exacto. no tenemos mar interior. Kemchi, Dalcahue, Quellón, Chonchi. Progresan. Hace 20 años atrás uno iba a Dalcahue, eran 2 calles. Sí. Ahora uno se puede hasta perder en Dalcahue. Quellón lo mismo, Kemchi, que está precioso. Entonces no podemos desconocer eso. Ahora, una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. ¿Sí? Eso está claro. Pero hay que buscar la manera, si yo creo que se puede. Cuando uno quiere, casi todo se puede, insisto, de juntar las dos cosas. Crecimiento y desarrollo. Como dice usted, hay una cesantía, hay una precariedad de vida disfrazada, obvio. Sí, pues, mucho, pero sí. Basta con salir a dar una vuelta nomás en Ancud. Claro. Un día sábado a las 5 de la tarde. ¿Qué hay? ¿Qué vemos? ¿Qué tenemos? O sea, primero habían 10 vendedores en la calle. ¿Habrán 150 ahora? Un poco más tal vez. Claro, sí, ¿Cierto? efectivamente. Entonces, Sí. eso es un claro indicador de que algo está pasando. Sí. ¿Ah? Y no solamente en esta ciudad, sí, yo creo que en muchas ciudades del sur de Chile, no sé, la experiencia que están viviendo en el norte, yo creo que ahí están reprimiendo sencillamente la venta de los ambulantes con el tema de los inmigrantes, que el inmigrante, terrible. ¿cierto? No. Solamente la única forma de sobrevivir es salir a vender en la calle. Entonces yo creo que algo está pasando en esta sociedad Sí. que no está satisfaciendo las necesidades que tienen los ciudadanos de poder sobrevivir en forma digna. Yo echo de menos acá, por ejemplo, debe haber, yo ahora ya estoy alejado de estas reparticiones públicas, SAC, INDAP, que tiene mucho que ver con esto, pero deben haber estadísticas al respecto de cuánta gente de qué sector viene a vender. Claro. Me imagino que habrá. Sería interesante ver eso y de ahí planificar. Pues si en realidad los números, las cifras son los que nos permiten a nosotros tener una visión Definir y con eso, políticas, exacto. claro, sí. Porque por ejemplo, si yo sé que hay 250 personas que vienen a vender todos los días, los 365 días del año, yo creo que tendríamos que empezar a ver de dónde sacamos dinero. Podemos hacer, no sé, una sala de venta, que ellos traigan su producto, no necesariamente estén de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un cajoncito con frío vendiendo, Sí. ¿cierto? Porque eso no es mercadeo, ¿cierto? Eso no es comercialización. Que da pena ver exacto. a las ancianas, ¿cierto? Vendiendo productos en la calle, o sea, no... Por eso yo siempre me refiero a ello como pintoresco. Yo lo encuentro pintoresco. No sé si, no quiero decir que sea ni bueno ni malo.
Es pintoresco, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Una manera diplomática de decirlo. De verdad, claro, una viejita que yo, de hecho, le compraba gallinas a una señora en la calle. Pero imagínese venir de cerca de Mar Brava con 6 gallinitas que tiene que pescarlas, levantarse a las 6 de la mañana, estar con su bolsito, esperar que alguien las compre. Y si no se las compran, de vuelta para allá otra vez. Vuelta con su gallinita. No, terrible. Y no, eso. Y aparte que tiene que andar, ¿no? Ir a un sector rural en que los caminos son pésimos, muchas veces que no están pavimentados. Otro tema, ¿cierto? Que hay recorridos de bus en la mañana y regresan en la tarde. No hay recorridos habituales. No te llevan con mucha carga tampoco. Entonces, tiene. Es para hacer una película esto, porque igual uno nunca se pone a pensar. ¿Qué expectativa tendrá ese caballero que se levantó, agarró sus cositas para venderla? Obviamente, venderla. Juntar su dinero, comprar sus cositas, llegar a su casa. ¿Qué pasa si no vende? ¡Qué pena! Si esa cuestión es terrible. Entonces... podremos ser gigantes, destino soy, de zona de atracción de interés turístico. Pero perdónenme, hay que ver la otra parte de la moneda. ¿Qué es lo que vienen a ver los turistas? O sea, vienen a ver la pobreza. ¿Vienen a eso? Nosotros, ese es el ofrecimiento que tenemos de turismo nosotros. Entonces hay varias preguntas en esto. O sea, hay una precariedad laboral inmensa que yo no sé, no estoy tan cierto que sea producto de la salmonera. No. Sino que hay algo más profundo acá que está afectando la vida del ciudadano chilote. Dígase del sector rural y urbano. Hay algo que es la precariedad del empleo. Y eso se está viendo notoriamente, sobre todo en nuestra ciudad, en Ancud. A ver, un joven de 20 años o 21 que haya salido del colegio, ¿en qué puede trabajar? ¿En el supermercado? Claro, dependiente. No, porque ya están, hasta los chicos que envuelven ya tienen su plana mayor y está todo ahí. Yeah. En las empresas pesqueras, que hay 2 o 3, en las marinas podría ser, temporada baja, no contratan. Sí. ¿Qué hace? Claro. ¿Qué hace? No, si tenemos un drama en eso, sí. Y ojalá que las autoridades en algún momento reconozcan esto y valoren una planificación. Yo creo que ahí está. Porque mientras no se reconozca que estamos en problemas, no van a hacer nada para solucionarlo. No. Entonces yo creo que ahí está, ¿sí? Debemos hincar el diente. Por eso yo siempre he dicho, es muy importante tener registros, datos, cifras, catastros, ese tipo de cosas. Si no, nos quedamos con que viene una señora a vender, vino el otro día, pero alguien tendrá que hacer algo. Y bueno, los organismos del Estado, pues. Tenemos INDAP, tenemos SAC. El problema es que toda esa información está inconexa, no hay una directriz, obviamente, una directriz central que dirima esto. Entonces yo creo que en ese sentido a lo mejor una planificación territorial que venga de las regiones, de la región, podría ser el eje o de la catapulta que permita levantar esto como política pública, una planificación territorial que nos permita trabajar de manera coherente entre los servicios públicos, porque acá hay esfuerzos que se hacen, pero son todos esfuerzos aislados y no están aparentemente planificados en llevar adelante esto. A mí me hace igual un poco de ruido CIPAM, claro. Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial. Eso significa CIPAM. Hasta donde yo sé, habían 7 u 8 sitios CIPAM. Adivine, ¿cuál es uno? Chiloé. En el mundo. En el mundo, a ese nivel. La otra vez creo que había un letrerito así, un chacao, que decía Isla Chiloé CIPAM. O sea, lo que decía usted, los turistas aquí vienen. O sea, Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial es importante, hombre. Sí. El cultivo en terraza en Perú, otro sitio CIPAM en Asia, Indonesia, un país por ahí, el cultivo de arroz. O sea,
Es que estamos hablando cosas que debemos hincarle el diente, hombre. Si no todo el mundo es CIPAM. Claro. ¿Ah? El asunto de las iglesias. Yo hablaba con un amigo de Valdivia, donde tuve la suerte de estudiar, y siempre me echaba tallas porque le habría encantado cuando él viene en el verano que salgamos a dar una vuelta a la bahía en bote. No hay ningún bote para arrendar. Estábamos acá, ¿de qué estamos hablando? ¿Se fijan a esos pequeños detalles que... Y después otro amigo quiso hacer esto. Pues una cantidad de trabas que poco menos que tenía que hacer ya costó el que manejaba el bote, si no, no podía. Entonces te fijas, ganas hay, ideas muchas, pero hay muchas trabas. Y eso es lo que nos entrampa. Ahora lo que dice usted, claro, es patético esto. O sea, soluciones yo creo que deben haber. Hay muchas. La misma planificación, hombre, si tú no puedes producir y producir y producir, si no sabes dónde vender, si eso es básico. O sea, yo para qué voy a estar trabajando, para qué voy a producir si no voy a tener para vender, me voy a comer mis lechugas, ¿se fija? Entonces, es lo más básico. Claro. Y ni siquiera eso se hace. Ni chicha de lechuga se puede hacer. Silo, para las vacas cuando haya tanta lechuga, porque estamos produciendo una cantidad de lechuga, excepto este año que se la comieron los caracoles. Bueno, hay que crear caracoles. Helicicultura, pues, ¿se acuerda que también estuvo de moda el cultivo de eso con las monjas? Me acuerdo hace como 15 años atrás. También era una buena alternativa. ¿Y el tema apícola? ¿Se ha desarrollado? Interesante, sí. Aquí hubo mucho buen apicultor. Igual un problema de parásitos que mató muchas abejas, mucho camión que viene de fuera, el problema del clima. Es complicado la apicultura, pero era uno de los... ¿Se acuerda cuando está el asunto del obispado acá, que se potenció mucho junto con las ovejas, el asunto de la miel? Hay grandes apicultores aquí. Pero igual, como todo, tiene un pic, y claro, o sea, lo ideal sería que empiece a subir, haya una meseta, mantener, pero aquí esto. Claro. Entonces algo está pasando. Sí. Nos falta continuidad porque no tenemos plata para seguir con los proyectos, hombre, si eso es, eso es. Porque tenemos que tener espalda para cuando el negocio esté malo, tener un colchón para poder resistir eso que está malo. Porque, por ejemplo, aquí, no sé, pues el año pasado empezó a llover en febrero y para la semana pasada paró. Ahí paró recién. Sí, pues, se fija, entonces, a ver, yo tengo frutillas, que me encantan las frutillas. La cereza, ni una. La frambuesa, ni una. Ahora, a mí me gusta el campo, pero hay gente que vive o pretende vivir. Entonces, que le pase lo que nos pasó a nosotros con mi mamá arriba en el campo, que nada. No hay papa, no hay agua, nada. Entonces, claro. ¿Cómo sobreviven? ¿Cierto? Sí. Qué dramática la situación desde ese punto. Claro, uno lo toma de hasta jocoso, de una manera jocosa, pero al que puso todo su esfuerzo, todo su dinerito en eso. Imagínense, tuvimos 20 centímetros de nieve. Claro. Empezó a nevar a las 7:30 de la mañana y terminó a las 8 de la noche. Y nosotros, mi madre, le mando un saludo, tiene un campo en Caracoles. Nunca habíamos visto el campo tan lindo. 20 centímetros de nieve. Salíamos a jugar con la nieve. Después de 10 días que no se derritió la nieve, ya a nadie le gustó. No. Porque allá arriba en el cerro estuvo menos 10 días. Y después se endurece la nieve. Caracoles, sí. Caracoles, sí. Entonces, como nosotros no estamos acostumbrados a eso, era muy lindo, pero bonito de nieve. Son los que sufrieron. No y como le digo, 10 días estuvo ahí y después se empieza a endurecer y uno se resbala, ya no llegamos en vehículo hasta la casa, había que dejarlo. No, mal. Imagínense cuánta gente que perdió galpones con la nieve. Se vino abajo. Invernadero. Entonces, uno siempre escucha, hay aludes, aluviones, volcanes. Nunca estamos preparados para una contingencia de ese tipo. Ahora, nosotros no hemos sufrido grandes catástrofes naturales, pero estamos viviendo una catástrofe social hace rato y no nos damos cuenta. Sí. Ese es el detalle. Exactamente. Y a nadie le gusta que se lo digan. Y mucha gente sabe y lo percibe, pero ¿qué hacemos? Claro. No existe una arista que diga a futuro puede que mejore esta cosa. Bueno, tenemos dos
grandes proyectos que son el puente sobre el canal de Chacao, la construcción del hospital en Ancud, ¿cierto? Pero resulta que es pan para hoy, hambre para mañana, porque ¿qué viene después de eso? Si no hay nada que estemos preparando para el futuro. Porque no hay una política pública establecida, definida, a fortalecer y potenciar y mantener las áreas productivas que principalmente es la agricultura en Chiloé, y no está potenciada. Aquí viene, por ejemplo, el virus Giza, el Caligus, no sé cuántos Ceratotoa, Gaudichaudi, Caligus, se murieron todos los bichos y todos cesantes. ¿Y qué hacemos? Claro. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas. Yo no sé, bueno, la salmonicultura se ha logrado mantener, dándole valor agregado a lo mejor a sus productos, pero ya con menor cantidad de mano de obra. Entonces ya estamos perdiendo gente que está emigrando a otros lados porque acá no encuentra oportunidades. Claro, sí, hace 20 años cuando empezó contrataban y se ganaba un sueldo que era bastante atractivo. Entonces llegaba este joven de campo, pescaba una cuchara y tiraba los salmones. Claro. ¿Cierto? Entonces, para una persona que está acostumbrada a trabajar con balato, con hachazadón, bueyes, motosierra, ir a alimentar pescado era fácil, pues eso no es claro, y ganaba 10 veces más que lo que gana un mes en su campo. Claro. Pero después esto se tecnificó, ahora las máquinas le dan comida a los salmones, ¿cierto? Ya no están 50 lugareños alimentando salmones. Ahora, también muchos han hablado al respecto. Yo siempre he dicho que la industria del salmón vino para quedarse, sí. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Ahora la industria salmonera tiene el dinero y tiene la tecnología. Yo lo que haría, como para tratar de evitar ese daño gigantesco, que cuando un centro se queda acá, después se corre, queda todo contaminado, volvemos a las políticas públicas. Exigir a los señores de la salmonera: ustedes producen aquí, pero me dejan limpio el fondo marino. Exacto. Tienen el dinero y tienen la tecnología. Ni usted ni yo lo podemos hacer. Y tampoco es justo que vengan las concesiones que pagan por tener una salmonera. Es o sea, nada. Claro. Y están contaminando el fondo marino. Sí. Están destruyendo, no contaminando. Entonces, pero por eso le digo, entonces, sí. Ahí también tenemos otro punto. Si contratemos a los chilotes para que trabajen en Chiloé, pero también démosle un grado de expertise capacitándolos, hombres. Y yo no voy a pretender ir a buscar una persona X y ponerlo en un puesto si nunca lo ha hecho. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué podría resultar? De 10 uno bueno, sí. ¿Cierto? Ahora yo hablo por la otra parte de mis genes, que es de agricultor, y voy a hablar por mí, por Manuel Cárcamo. A mí personalmente no me gusta que me digan cómo hacer las cosas, y yo creo que a mucha gente le pasa, porque uno siempre, no soy pedante tampoco y no me creo dueño de la verdad absoluta, pero uno cree hacer las cosas bien, y generalmente uno hace las cosas pensando que la está haciendo bien. Entonces esto yo lo extrapolo a toda la otra gente que también cree que está haciendo bien las cosas. Si aquí las cosas no resultan porque la gente sea mala, muchas veces nos equivocamos. Sí. Y hay que zanjar eso. ¿Y cómo se zanja? Yo lo he pensado muchas veces. Y se lleva eso al ámbito de política pública también. Cada institución cree que lo está haciendo bien. Exacto. Claro. Y uno se preocupa de una cosa, tú te preocupas de otra, y al final nos encontramos en una reunión y resulta que nadie estaba remando para el mismo lado. Claro. Eso sucede. ¿Y qué pasa? Volvamos a planificar de nuevo. Entonces lo que hicimos 3 años no sirve. Lo que nos pasó. Y yo tengo una anécdota, porque yo trabajé hace 20 años. Vamos llegando a la parte interesante de la conversación. Yo trabajé hace 20 años atrás. Y nosotros dejábamos una hoja de visita, ¿ya?, que decía técnico tanto, programa de transferencia, el logo de la empresa, y una desparasite su animal a la entrada de invierno y a la salida, una recomendación técnica con la firma del técnico y con la firma del agricultor. Y un amigo, que no voy a decir su nombre, pero se va a acordar de mí cuando escuche, si lo ve, fue al baño, ¿ya?, baño de campo, y vuelve pero con un ataque de risa. ¿Ya? Y me muestra.
el papel que estaba en el baño. Eran una hoja de recomendación, pero hace como 10 años atrás. Ya. O Y sea, está en el baño. en el baño. Para eso se usan. Más de alguna recomendación debe estar por ahí todavía, de las que uno dio. Entonces, claro, uno se ríe, pero miren lo que quedó, Claro. ¿cierto? Entonces, ahora nos reímos, en ese tiempo la sufrimos. ¿Mm? Pero bueno, yo creo que esto pasó, pasa y seguirá pasando hasta que rayemos bien la cancha. Aquí hace 20, 30 años que estamos tratando de hacer las cosas. Yo creo que ya está bueno de que hagamos las cosas. Sí. Porque vamos a seguir ¿hasta cuándo tratando de hacer las cosas bien? Si esa es la pregunta. ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, sí. Porque siempre tratamos, pero no nos resulta. Desde ese ámbito, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees adecuado o que es una buena idea, una buena política pública contratar consultoras como empresa privada y no darle al Estado las potestad o los recursos necesarios para que el Estado mismo desarrolle sus propias políticas? Como alguien dijo por ahí, un economista, hay que tener la eficiencia de la empresa privada, pero con el dinero De la parte pública. de la parte pública. Y eso es muy cierto. Sí. Si usted me pregunta qué pienso yo, puedo dar mi opinión. Sí, por supuesto. Las consultoras siempre, y siempre va a ser así, tienen que marginar. Claro. ¿Ah? Entonces, esto siempre va a concursos públicos y uno, como pequeño empresario, pyme, va a tratar de marginar. A su vez, el que va a dirimir esto, también va a decir el que margine menos, también es plata para uno. Entonces, siempre vamos a estar ahí. Eso es lo que pasa con las consultoras. Ahora, a las consultoras lo que sí es que se le exige, y se le exige fuerte, nota de garantía, que sea personal idóneo, o sea, hay harto control, Sí. ¿cierto? Hay mucho control. Pero también no podemos dejar de saber que una consultora entra a ganar. Si una consultora no entra a hacerle un Con el favor a menor usted, esfuerzo, pues. pero lógico, Claro. ¿o usted cree que va a venir una consultora de Santiago a solucionar el problema agrícola de Chiloé? No, para Preguntémosle nada. a los senadores y los diputados, todos los copy-paste. Bueno, que han contratado. pues eso ya... Es que es una degeneración del comercio. ya, Sí, pues no, pero eso no aguanta análisis. O sea, Pero te das cuenta. O sea, entonces, no sé, eso está sucediendo a todo nivel, si ese es el problema. O sea, hay una zona que fue afectada por un terremoto y el senador, diputado por la zona se va a un mundial de rugby. ¿De qué estamos hablando? Eso es impresentable. ¿Y qué pasó? Nada. No, ahí ¿Y cuál está. fue la respuesta? No, es que yo tenía los pasajes comprados antes. Entonces, Claro. ¿de qué estamos hablando? O sea, si a esa escala se hacen ese tipo de cosas, imagínense, es como la ley del gallinero, ¿cierto? Sí. El de arriba, hacia abajo. Ajá, sí. Entonces, volviendo a la pregunta, claro, o sea, las consultoras por un lado, pero yo le tengo más fe a las consultoras privadas que si dejáramos todo en manos del gobierno, porque si estamos hablando de gobierno, ¿de qué estamos hablando? ¿Senador y diputado otra vez? Es que no, mira. Tú te has dado cuenta que antiguamente, ¿cierto? Los ministerios eran potentes. Hasta que entraron estas famosas empresas creadas por ley. Se crean empresas afines para desarrollar una política, Sí. pero no tienen continuidad. O bien se quedaron ahí con unos cuantos funcionarios que lamentablemente, Piñera en la actualidad dice que son operadores políticos, pero algo de razón a lo mejor puede tener. Sí. ¿No dices tú que...? Sí, no sé para dónde va la cosa, si estamos claros. Claro, en algún momento el Estado es como si estuviera capturado por el mundo privado. Ah, estamos entrampados. Sí. Estamos entrampados allí y solamente se nos están exprimiendo los recursos que logra generar este país. Sí, Y no se está planificando a futuro. Entonces está el mismo modelo económico, tiene su espada de Damocles en esto, porque en algún momento esa situación va a colapsar y de hecho ya han habido fuertes Yo diría que colapsos. ya estamos, yo diría que estamos ya. Claro. Entonces yo creo que llegó el momento en que las políticas públicas sean planificadas como corresponde, más a largo plazo, tanto en el área agrícola, social, minería, etcétera, en todas las áreas económicas de este país. ¿Ah? Es que aquí lo único que podemos, yo creo que cualquiera, y yo creo que si hay
distintas personas en esta mesa y se pudiera llegar a un consenso, la palabra clave es desorden. Claro. ¿Mm? Hay desorden. Justamente. Exacto, es un desorden. Todos somos dueños de la verdad absoluta. Lo que usted opina, si no es de mi color político, no sirve. No sirve. Ese tipo de Se cosas. descalifica. Claro. O sea, Entonces es una anarquía de gobierno la que existe. sí, pues de Es todos una modos. anarquía. Y resulta que cambia el gobierno y independiente de color político, pero si hay una idea que se está desarrollando y es buena, el otro gobierno debería continuarla. No puede ser que a tal raza cambió el gobierno y cambió, pero todo. No puede ser. Se Porque así no- desperdicia recursos de una manera estrepitosa. Y dígame usted, que trabaja en obras públicas, ¿qué se hace en 4 años? Nada. ¿No? 2 años planificando, proyectos, levantamiento, ese tipo de cosas. El tercer año recién empieza la cosa de logística, me imagino, y el cuarto ya estamos terminamos. Sí. Y si no hay continuidad del mismo gobierno, ¿qué pasa? Nada. Lamentablemente. ¿Y qué vamos a hacer? Volver a otro programa. Volver a otro programa. Va a tener que ser. Ahora, pero para el otro programa voy a tener la solución. Sí, Ajá. está bien. Sí, Manuel. vamos a traer planificada. Bueno, amigos, en sus hogares, yo quiero decirle que Manuel, bueno, en esto un poquitito vamos a ayudarlo. Él está abriendo su clínica veterinaria aquí en Ancud, así que en Sí. algún momento, por favor, Gracias. está el apoyo, pero un gran amigo ancuditano, nacido en esta tierra, criado en esta tierra, amigo chilote que está muy motivado por solucionar la gran cantidad de problemas que tenemos. Así que te agradezco, Manuel, que hayas aceptado venir a No, conversar con... al contrario, don Francisco, le agradezco, de muy este bonita tema. la instancia y lo que siempre he dicho, aquí hay mucho ancuditano con ganas de hacer cosas, muchos. Yo no sé por qué tiene que venir gente de fuera para que se le haga caso. ¿No? Habemos mucha gente joven como yo, no tan joven, claro, no tan joven. Y no, pues estamos llanos a ayudar, a participar. Y yo creo que esta es una bonita instancia para que vayamos. Aquí nosotros nos descubrimos la pólvora. Si estamos conversando lo que todo el mundo piensa. Sí. ¿Ah? Entonces, son bonitas instancias para ver, conversar. La gente en su casa también dirá, sí, en realidad eso es lo que yo pienso. Porque nadie es físico cuántico. No, aquí hay gente común y corriente, hijos de esta tierra, que tiene una opinión. Podemos diferir en muchas cosas, pero hay que llegar a un consenso. Exacto. Entonces le agradezco, saludo a toda la gente, muy bueno su programa y bueno, para la próxima traeremos las soluciones. Gracias mi amigo, gracias. Gracias, Manuel, por tu presencia en nuestro programa esta noche. Y a ustedes, amigos, en sus hogares les voy a agradecer, obviamente, ambos les vamos a agradecer la atención dispensada y será hasta una nueva oportunidad si Dios así lo quiere. Así que, por la atención dispensada, muchas gracias. Tengan ustedes buenas noches.